6, verso 9 al 10. Mateo 6, 9 al 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor y Dios, te damos gracias y te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. En esta preciosa mañana aquí estamos delante de ti para que seas, oh Señor amado, glorificándote en este momento a través de nuestras vidas, Señor, porque nosotros estamos urgidos, estamos necesitados de ti. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu palabra corrija, guíe nuestras vidas, Señor, por donde tú quieres, por la perfecta voluntad tuya. Y en este momento te pedimos que esta palabra ministre nuestro ser. Que me use, Señor. Que seas colocando esa palabra en mi mente, en mi corazón, en mis labios, para que salga una palabra edificante para cada vida. Para todos, Señor, los que la escuchamos, para que transforme, traiga cambios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Bendícenos con toda bendición del cielo y que tu Espíritu Santo cada día llene nuestras vidas, los lugares que faltan, Padre, de nuestro ser. Ser lleno de tu presencia, llénalo, Señor, y saca todo lo que no es tuyo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias te damos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. He titulado esta enseñanza: hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Gloria al Señor. Hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Y solamente aquí en estos dos textos bíblicos de un manual que dejó nuestro Señor, pude entender y comprender cuál es la voluntad de Dios y qué es lo correcto para nosotros para poder vivir y agradar al Señor y saber orar cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas o en la vida de alguien. Cuando alguien nos viene a decir: queremos que ore por fulano, queremos que ore por este proyecto, queremos que ore por esto. Y enseguida nosotros decimos: ok, vamos a orar. Y oramos. Y quiero decirle que no es falta de fe, o es mucha fe. Y oramos enseguida creyendo que lo que estamos orando Dios lo va a hacer. Y empezamos a declarar palabras que así como nosotros pedimos, así es. Pero estamos equivocados. Porque yo oraba así. Yo oraba así. Y por eso le digo, estamos equivocados. Es que leyendo este pasaje, me doy cuenta de que no es como yo oro ni como yo quiero, sino conforme a la voluntad de Dios. Es conforme Dios quiere. Porque si así fuera, nosotros decretaríamos todo. Y conforme yo quiero, así es. Pero a veces nos damos cuenta y nos sentimos frustrados porque lo que estamos pidiendo no lo recibimos.
Oye, pero si yo oré para que fulana se separe y se murió. Si yo oré por esto y no se dio. Si yo oré por esto. No, no es porque tú oraste ni porque yo oré. Ciertamente que tenemos que orar, pero hay que saber orar. Aún el mismo Jesús supo orar. El mismo Jesús encontramos en la palabra que cuando llegó la hora de la muerte, ¿cuál fue su oración? Y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Pero qué? Gloria a Dios. Jesús, el poderoso, el que podía decretar la palabra y decir, esta copa pasa de mí. Pero él dijo, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Cuántas veces nosotros oramos así? Escasa vez cuando de pronto las cosas no son tan apremiantes. Pero que cuando son apremiantes es como yo quiero. Es como yo deseo. Dice la palabra, vosotros pues oraréis así. El Señor da ese modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, primero se exalta, primero se glorifica, primero se le da el lugar que a Dios le pertenece, primero se alaba, primero, hermano, se le da gloria al Padre. Y él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una manera de exaltar, de glorificar al Padre. Y dice, santificado, está santificando, está dándole el lugar que le pertenece al Padre. Santificado sea tu nombre. Cuando ya el Señor dice este modelo, este inicio de la oración, entonces cuando se le dice, venga tu reino, ¿a dónde? Hacia mí, hacia nosotros, venga tu reino. Y es cuando le dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. O sea que la voluntad que viene del cielo es perfecta, pero la voluntad que sale de la tierra es imperfecta. Porque primero viene la voluntad del Padre, que es la que premia sobre cada uno de nosotros. Es la voluntad agradable y perfecta de Dios, que aunque para nosotros parezca imperfección porque no se nos concede lo que estamos pidiendo, pero para en sí Dios es bueno. Gloria al Señor. Mire, hay cosas que pasan que nosotros renegamos, pero Dios dice que Él canaliza para bien todas las cosas. Le voy a dar un testimonio aparentemente insignificante, pero yo siempre le busco el lado bueno a las cosas. Yo había colocado un aviso allá al frente del restaurante, lo coloqué lo más visible que se viera. Un día se me presentó la Ani, que es la encargada de las vías, de esas cuestiones, y me dijo que el aviso estaba muy afuera, que debía de estar más adentro. Yo dejándome guiar por el desorden que hay de los demás, también pues yo busqué para justificarme. Pero me quedó la inquietud. Me quedó la inquietud. Pero lo que yo pensaba era que el gasto que había hecho era bastante grande. Y mover ese aviso
era otro gasto más que me tocaba de hacer. Me rascaba la cabeza y cada vez que veía el aviso yo me acordaba. Ese aviso hay que moverlo. Pero yo decía, hay que hacer un trabajo grande. Resulta que un día hubo un accidente allí cerca. Y cuando hubo el accidente, la persona que cayó antes del aviso. Y precisamente cayó más adentro que donde está el aviso. Y a mi mente vino, si cae más adelante, cae sobre el aviso. Y si ese muchacho le hubiera pasado algo, era un prejuicio para uno. Hay que quitar el aviso. O sea, ya yo sentía que había que quitar el aviso, pero estaba esperando la forma, buscar personas que me quitaran el aviso. Resulta que un día de esto, hace muchos días, en esta semana, ¿qué pasó? Llegó un bus, venían buscando comida y el bus entró. Para cuadrar el bus vino y dio un retroceso. Y al retroceder cogió el aviso ¡pam! Y lo partió. En ese día me estaba ocurriendo casi algo parecido a lo de Job, no comparación. Porque resulta que alguien fue para que yo le alquilara la carretilla. Digo, ¿quién dijo que yo alquilo carretilla? No me la montó, no, pero mire que le voy a dar tanto. No, no, es que yo no quiero carretilla. Esa carretilla es para el servicio de aquí. Es un viacito de agua que voy a buscar y preste, me la mire. Que ves a buscar el agua, pero no vengas más, porque no presto la carretilla ni la alquilo. Cogió y vino, se fue y vino. Voy yo subiendo la escalera en el momento. Cuando yo voy subiendo la escalera, pongo las cámaras a girar. Yo hago algo visual que miro todo y me doy cuenta de todo. Hermano, y meto la mirada y veo la llanta de la carretilla así. Y cuando yo vi eso, digo, y enseguida me bajé. Y allá únicamente había utilizado esa carretilla una sola persona. La única allá. Yo le dije, oye, esa carretilla, ¿por qué está así? No, pastor, esa carretilla no está así. Ya, hermano, y le dije, me hace el favor y búscame a fulanito. No, que está motilándose. Digo, voy a el peluquero yo mismo. Cuando salgo, el hermano Luis, papá de Hugo, estaba ahí trabajando. Y dice, pastor, mira dónde está. Digo, dígale que me haga el favor y venga acá. Dijo que estaba ocupado. Ocupa más o menos, ya amigo, me hace el favor y ven acá enseguida. Digo, me haces el favor y usted me busca y me paga el daño de esa carretilla. Le había partido el, el, el ángulo a donde va el eje. Hermano, eso es algo desastroso. No, no, eso estaba así y formó un escándalo. Cuando estoy con eso, con él diciendo, tú me respondes por eso, que yo sabía que con qué iba a responder. En ese momento, pastor, corra. Y yo no corro porque estoy con él agarrado ahí. Pero ¿qué pasó? Corra, que le tumbaron el aviso. O sea, que no se había acabado una tragedia cuando estaba la otra. Y yo corrí por arriba. Y veo que Puya está buscando a la familia para irse. Y hermano, y corro yo para abajo. Le toqué la puerta. Y abrió. ¿Qué te me vas a ir? No, que se bajó. ¿Ustedes en qué andan? No era que le traíamos un personal a comer. Digo, lo traía. ¿Y dónde está? No, aquí está. Digo, bájelo para que coma. Pero vamos a arreglar eso. Así fue. Traí un personal y bajó. Bajen, no, tranquilo. Arréglense ya que yo me arreglo acá. No, que mire. Digo, mire, no vamos a pelear. Sé que la intención de usted no era tumbar ese aviso. Pero lo tumbó.
y hay que arreglarlo. Y alguien tiene que pagar. Dígame usted quién tiene que pagar. No, que mire que esto, que yo no gano mucho. No, es que aquí nadie gana mucho. Pero vamos a arreglarlo. ¿Cuánto vale ese trabajo? Digo, mire, si yo le digo cuánto vale, usted se va a privar. Espere un momentito que le voy a buscar quién lo arregla, quién lo hace. 450,000 pesos. No, eso no me lo gano yo en tantos días. Tal. Digo, de los 350. Yo no tengo esa plata, mire que esto. ¿Cuánto tiene? Porque, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Y tengo al que me lo va a armar ahí. Digo, lo que él tenga, eso es lo que me tiene que cobrar tú. Así fue. Él me dijo, no, yo tengo tanto. Trae para acá. Ya yo estaba pendiente a los que iban a comer allá. Le dije a Jaime está ahí, digo, Jaime, coge, aquí tienes. Ya tuviste lo que me dieron. Aquí tienes y ruédeme mi aviso. Vino Jaime enseguida, llamó a los muchachos, vengan, cortadora, carretilla. Cortaron su aviso, lo montaron en la carretilla y se lo llevaron. No, que hay que comprar la cajeta, compra el tanque, compra lo que tú quieras, pero aquí tiene. Con eso aceptó. Y se fue para su bayunca, apareció con su cajeta, le puso cajeta nueva, apareció con sus trabajadores y ha colocado el aviso a donde debía de quedar, a donde no perjudicara. ¿Cuánto me gasté? ¿Cuánto me costó? Lo que fue para mal, lo que fue un daño, lo que muchos canalizaron de esa manera, Dios lo canalizó para bien. Porque si no es así, el aviso todavía estuviera donde estaba. Y podía acarrear más adelante un peligro. Ahora yo estoy satisfecho donde está, porque puede pasar lo que pase, pero ya eso está muy adentro. Para que vea, cuando nosotros entendemos la voluntad, el plan de Dios, que a veces nosotros renegamos. Ponerme yo a pelear con ese señor, no, ni siquiera peleé. Le dije, no, tranquilo. No, yo tengo tanto. ¿Qué voy a decir si no tiene más nada? Tranquilo. Pero lo que te doy a entender es que no me gasté un peso. Y el aviso había que moverlo. Pero Dios sabía de que eso se necesitaba y usó a otro para que pagara para mover ese aviso. Entonces, mis amados hermanos, cuando algo sucede, cuando algo pasa, nosotros tenemos que glorificar a Dios aunque no entendamos. Bueno, el de la carretilla sí, ese sí me tocó pagarlo a mí. No, pastores, hay que ponerle el ángulo nuevo. Llévatela. Pero más nunca sé que la va a ir a buscar, a prestar. En un segundo. Y dijo que no era él, que y eso renegó. El día siguiente me llega uno allá. Pastor, ¿usted sabe lo que le pasó a su carretilla? Digo, ¿qué le pasó? Fulanito la llevaba llena de agua y se le fue en una cuneta. Y se le quedó así doblada y torcida. Digo, ¿verdad? Sin yo preguntar, fueron a decirme qué le pasó a la carretilla. Entonces, mis amados hermanos, nosotros a veces queremos que las cosas pasen. Y a veces queremos que las cosas no pasen. Pero lo que pasa o lo que no pasa, nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Y no entendemos mucho las cosas y no tenemos por qué renegar. Porque ya, Señor, pero yo oré, pero Señor, yo estoy contigo, pero Señor, yo no quería que esto pasara. Pero si pasó, era porque Dios tenía un plan diseñado con eso que iba o que va a ocurrir. Dios tiene ese plan diseñado, hermano. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. O sea que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó sobre la oración y sobre su perfecta voluntad. Pero en definitiva, la pregunta es, ¿qué fue lo que entendimos nosotros sobre la oración? ¿Qué es lo que nosotros entendemos sobre esta palabra? En primer lugar,
Lo que debemos entender es que nuestras oraciones tienen que estar basadas primeramente en la voluntad soberana de Dios y no en la nuestra. Estoy hablando en la soberana. En la soberana. Porque si hay alguien enfermo, nosotros oramos, Señor, porque la palabra me dice y me garantiza de que si oro por los enfermos se sana. Nosotros tenemos que orar y tener fe. Hay veces que nosotros decimos si Dios quiere y creen que estamos dudando y creen que no estamos nuestra oración eficaz. Si es la voluntad de Dios, cuando decimos así o cuando decimos alguna palabra, hay poder en la sangre de Cristo. Reprendo esas palabras. No, hermano. Lo que está escrito, escrito está, dice las escrituras. Mateo en el 10, 6, 10, lo dice, mas tú cuando ores, gloria a Dios, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy en día hay una tendencia en el pueblo de Dios. Y cuando decimos tendencia, pues no es una doctrina basada en la Biblia, no. Pero acostumbramos decretar. Acostumbramos decretar. Yo decreto que esto es hecho. Y usted sabe que un decreto es algo que se firma. Un decreto es algo que es irrevocable. Un decreto es algo que se está llevando un acuerdo y queda decretado. En los decretos que hacían los reyes, que hacían los hombres del Antiguo Testamento, no tenía reversa. No tenía reversa. Y nosotros acostumbramos eso. De decir yo decreto tal cosa. Y la palabra no es que sea mala decirla, pero hay que saber cuándo se dice, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Profetizo esto. Profetizo tal cosa. Pero no lo estamos haciendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque si lo estamos haciendo bajo la guianza de Dios, di lo que Dios te diga. Pero si no, si Dios no te ha dicho que profetice, pero porque eres profeta o porque somos hombres, mujeres de Dios, vamos a decretar y vamos a decir todo lo que se nos ocurre, no está bien, porque no vamos a tener el respaldo del Señor. Sencillamente, ¿por qué? Porque no es la voluntad de Dios. No, pero es que la palabra de Dios dice que todo lo que pedimos en oración será hecho. Todo lo que oremos. Todo lo que oremos es hecho. Pero si es la voluntad de Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, no va a ser hecho. No, pero es que yo oré. Sí, tú oraste. Pero es que hay oraciones que son un poco necias. Hay gente que oran por caprichos. Hay gente que oran por vanidades. Y la misma palabra nos los enseña. Oran por cosas que no van a glorificar a Dios, que no le van a dar la gloria a Dios. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Con qué fin oramos? Y Dios conoce los fines de cada quien, porque aún si oramos a veces por un enfermo y ese enfermo se muere, era porque la voluntad de Dios era llevárselo. La voluntad de Dios era llevárselo. Entonces cuando oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces muchos dicen, no, esa oración no me gustó. Esa oración no me gustó porque yo le pedí que orara fue para que se sanara. Y a veces decimos, Señor, pido que se sane.
el Señor conoce el corazón y viene el Señor y lo sana, pero no era la voluntad de sanarlo. Y se convierte en una desgracia esa petición. Se convierte en algo feo, como sucedió aún en muchos que oraron en la Biblia, que no querían morirse. Entonces, sobre la vida, hermano, cuando nosotros oramos sobre la vida de las personas, pero valdría la pena preguntarnos nosotros cuando estamos diciendo decreto, profetizo sobre la vida de fulano de tal. Cuando estamos diciendo esto, cuando estamos declarando esto, ¿será que nos preguntamos si todo lo que se decreta o todo lo que se profetiza o todo lo que se declara, porque yo declaro esto, estará conforme a la perfecta voluntad de Dios o no? Qué bonito cuando nosotros entramos y no es que lo que hayamos aprendido es malo, no, no, pero sí corregimos. Corregimos la manera de orar, la manera de hablar con Dios, la manera de dirigirnos al Señor y la manera de aceptar las cosas cuando sobrevienen a nuestras vidas. De aceptar. Nosotros no sabemos el mañana, no sabemos el luego. Sabemos el pasado y el presente porque lo estamos viviendo, pero el pasado y el luego lo conoce nuestro Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar allí, ubicados en la perfecta voluntad del Señor. Porque aún el mismo apóstol Pablo declaró y dijo, sea que muramos a través de la palabra, está escrito, sea que muramos o que vivamos. Pablo no sabía si iba a morir. Él sabía que iba a morir, pero no sabía cuándo iba a morir. Es lo que nosotros también sabemos. Sabemos que vamos a morir, pero no cuándo vamos a morir. O que vivamos, del Señor somos. Y si somos del Señor, tenemos que vivir bajo la perfecta voluntad de Él. Pero es que a mí no me gusta. Es que a muchos no les gusta. De vivir en la voluntad de otro. De hacer la voluntad de otro. Pero como cristianos, nosotros sabemos que en el transcurso de nuestras vidas habrán tiempos de angustia y de dolor. Anoche hablábamos del dolor que muchos no notan. El Señor lo siente. Se fue la palabra de anoche, gloria al Señor. El Señor lo siente. Y van a haber tiempos de angustia y de dolor, de los cuales todos quisiéramos salir librados y victoriosos. Y definitivamente nos gustaría escuchar que se nos diga que no, porque hay muchos cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por un momento, buscamos a alguien que ore y van a decretar, te declaro sano. Y esa palabra parece que como que llegan agradable a nuestras vidas. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro en victoria, te declaro prosperado. Y esas palabras caen bien, porque alguien está pasando por ese momento. Uno declara la palabra, pero preguntémosle a Dios, porque le voy a decir algo, que cada proceso en nuestras vidas es un alineamiento que Dios nos da para no caer en algo peor. Vea que se lo digo. Es un alineamiento. A tiempo el Señor nos avisa. A tiempo. Y cuando nosotros vemos aquí en la palabra que si alguien está enfermo, hay que orar por los enfermos. Pero hay que saber orar. Hay que orar. A mí me pidieron oración por un muchacho que se le presentó una enfermedad. Era buena persona. Aún la que me llamó me dijo, es buena persona. Y se le presentó una enfermedad rara. Yo le dije, vamos a orar a Dios para que no sufra. Si el Señor se lo quiere llevar, se lo lleva. Pero que no sufra. El día siguiente se murió. Ay, pastor, se murió. Digo, gloria a Dios.
Porque nosotros a veces decimos, no, Señor, fulano me llamó para que se sane y yo quiero que se sane, para yo quedar bien delante del que me pidió que orara. Pero vamos a ver si quedo bien delante de Dios. Porque a veces las enfermedades también Dios nos está tratando. Y si es la voluntad de Dios, yo no me voy a morir en esa enfermedad. Si es la voluntad de Dios, tú no te vas a morir en esa enfermedad. Y por eso la Biblia dice que por mucho que te afanes, tú no puedes añadir a tu estatura un codo. Hay gente que se adelanta y aún adelanta la muerte en sus vidas. Nosotros no tenemos que adelantar nada porque todo lo que hace Dios es perfecto. Y cuando Dios tiene propósito con nuestra vida, los propósitos de Dios se llevarán a cabo en cada uno de nosotros. Dios cumplirá su propósito en ti, nadie te tocará, nadie te hará daño, todo aquello que se planee en contra de tu vida se devolverá en contra del que lo planeó, porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Simplemente nosotros tenemos que orar con fe. No está haciendo tanto sofisticamiento. Orar con fe, hermano. Y someta su voluntad a la de Dios. Sometamos nuestra voluntad a la de Dios y allí nos vamos a dar cuenta que el Señor se va a glorificar. Se va a glorificar. Porque si yo llego a donde alguien que no tiene mucho conocimiento ni experiencia con Dios y me busca porque soy el pastor y porque Dios me oye, pastor, vengo para que ore y oro por esa persona y esa persona se murió o esa persona se puso peor, ahí lo que hago es trastornar a esa familia. Porque yo oré y decreté que se sanara y declaro que mañana está haciendo esto y lo otro y lo otro. Y no declaramos que mañana lo están enterrando. Y vamos a ver que se murió. La persona se frustra. La persona no cree ni en Dios ni cree en uno. Dice, yo ese no lo busco más para que ore por mí o por mi familia. Porque lo oré, busqué y se murió. Pero si uno ora sabiamente y aún le explica a la familia en el estado en que está su paciente, dice, la voluntad mía, podemos decir así, la voluntad mía es que se sane. La voluntad de usted es que se sane. Pero vamos a poner las dos voluntades a funcionar. Esa es la de nosotros. Pero vamos a darle lugar a la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios, no la de nosotros. Entre las dos voluntades vamos a escoger que se haga la voluntad del Señor. Y le aseguro, mi amada iglesia, le aseguro que Dios se va a mover en nuestras vidas conforme Él quiere que se mueva. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Mateo 26, en el verso 39, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Mateo 26, 39. Está viendo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús. Orando y diciendo, Padre mío. O sea, se dirigió al Padre. Si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. O sea, Señor, si hay posibilidad, yo no te estoy imponiendo nada. Porque muchas veces oramos con imposición. Pero decir, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sino como tú. O sea, como tú quieres, como tu voluntad lo quiere.
Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibimos. Mateo 21, verso 22. Gloria al Señor. Mateo 21, 22. Dice la palabra. Mateo 21, 22. Gloria a Dios. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay una pregunta. ¿Por qué hay cosas que pedimos y no las recibimos como quisiéramos? ¿Ah? Porque no es la voluntad de Dios. Ya entendimos. ¿Entendieron? Ya no podemos ir. Gloria al Señor. Eso era lo que yo quería que entendieran. No es la voluntad de Dios. Dice, y todo lo que pidieren en oración creyendo, todo lo que pedimos en oración creyendo, si es la voluntad de Dios, lo vamos a recibir. Gloria a Dios. Lo vamos a recibir. Eso téngalo por seguro. Pero si no es la voluntad de Dios, no todo lo que pedimos lo vamos a recibir. Porque, ¿qué no hemos orado nosotros por lo que queremos? Y no se da. No se ha dado. Y por el hecho que nos ha dado, tampoco no vamos a decir, no es que no es la voluntad de Dios. Tal vez no es el tiempo de Dios. Porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos bendecidos. La voluntad de Dios es que vivamos bien. La voluntad de Dios es que comamos bien. La voluntad de Dios es que andemos bien. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que todavía yo no lo estoy viviendo porque Dios nos está tratando. No estamos preparados para ser bendecidos completamente, hermano. ¿Por qué? Porque nos volvemos vanidosos. Nos dañamos. Nos dañamos. Hay gente que no están preparada para tener dinero. Hay gente que no están preparada para tener algo material aún. Tiene que el Señor darle la ración. La ración. Porque si le da abundancia, hasta ahí llegó. Vemos personas que no tienen absolutamente nada. Orgullosas. Personas, hermanos, que usted las ve y andan estirados. Y no tienen nada. Ahora dándosele algo. Personas que le piden a Dios un carro. Y te estoy hablando de cristiano, no estoy hablando de otra cosa. Un carro. ¿Y para qué ese carro? Para congregarme en una iglesia que quede lejos de este pueblo. Porque si estando la iglesia cerquita y teniendo medio de cómo llegar y no llega, ¿será que con un carro llega más rápido? Con un carro tiene facilidad de irse a otro lugar. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces viene Dios y no te da ningún carro. Viene Dios y no te da nada. Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios darnos cosas que no van a glorificar su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Si nosotros nos vamos a la palabra, esta pregunta la responderemos con otras dos preguntas, que por sí sola nos darán la respuesta. ¿Estará Dios obligado a darnos todo lo que le pedimos en oración, aun cuando lo que le estamos pidiendo no esté conforme a su perfecta voluntad?
y a su propósito. ¿Estará Dios obligado a dárnoslo? No. No. ¿Estará Dios obligado a darnos todo lo que le pedimos aún cuando lo que estamos pidiendo sean los caprichos de nuestros corazones llenos de vanidad y de materialismo? No. Dios no está obligado a darnos nada de eso. Comprendamos por medio de la palabra de Dios qué significa todo lo que pidiereis en oración. ¿Qué significa, hermano? Vamos a la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Gloria a Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, Él nos qué, aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor, mi alma te adora. Mi alma glorifica al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, las cosas que nosotros pedimos tienen que ir conforme a la voluntad del Señor para que Él nos oiga. Entonces, si el Señor no nos oye, no es que sea sordo, sino que Él no da aprobación a esa petición. Porque cuando dice que no nos oye, no es que Él no nos escucha. Él escucha todas las barbaridades que nosotros pedimos. Pero Él no le da el visto bueno, no le da cabida a esa petición para ser contestada. No la prueba. Tenemos que tener plena confianza en Él. Responderá todas las oraciones que hagamos, pero conforme a su perfecta voluntad, porque así lo dice la palabra. Gloria a Dios. Y sobre este tema, muchos de nosotros al orar repetimos términos como lo que le decía ahora rato. Si es la voluntad de Dios, si Dios lo permite o si Dios lo quiere. Y cuando usamos esos términos, somos tildados de faltos de fe. Cualquiera dice, no, pero es que él no está confiando. O de pronto de desconocimiento de la palabra más bien. Y somos condenados por nuestras personas, por los que nos invitan o por los que piden que oremos por ellos. Somos condenados. Casi nos van a tratar que somos falsos o que somos algunos herejes. Pues hoy en día los cristianos creemos que lo que decimos y decretamos está por sobre toda la palabra y la voluntad de nuestro Dios. No, la palabra de Dios y la voluntad de Dios está por encima de lo que tú y yo decretamos. Porque primero es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima, iglesia. Está por encima. Gloria al Señor. Esto no es así. Esto no es así. Ya que la última palabra siempre la tendrá Dios. Nosotros somos su siervo y Él es el rey. Por lo tanto, debemos entender que nosotros somos simples vasijas de barro en las manos de nuestro alfarero celestial. Gloria al Señor. Simples vasijas que tenemos que esperar que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios.
El Señor también nos enseñó que debemos de cuidarnos de los falsos profetas. De los falsos profetas. Hermano, el peor error que nosotros podemos cometer es que cuando yo profetizo, es que cuando yo predico, es que cuando yo oro, y eso es desagradable delante de Dios. Y a veces predicamos y creemos que es lo mejor. Cantamos y si yo no canto, aquí no hubiera sucedido nada. Profetizamos y ¿qué tal te pareció? Oramos, ¿qué tal te pareció mi oración? Y hasta preguntamos, ¿cómo se sintió? Hermano, entre más humilde y más sencillo seamos, más grande es el poder de Dios que se va a mover. Porque Dios se mueve en un lugar, gloria a Dios. No porque yo oro, no porque yo predico, no porque yo profetizo, no, sino porque la voluntad de Dios glorificarse en el medio de su pueblo cuando hay corazones humildes que se paran aquí, aleluya, para que Dios se mueva. Bendito sea Dios. Para que Dios se mueva. Y te hablo porque todos pasamos por allí. Todos pasamos por allí. Que si yo no predico, que si yo no canto, que si yo no esto. Y por eso muchas veces no sucede nada. No pasa nada. Porque venimos con corazones llenos de arrogancia, de prepotencia, de altivez. De altivez. Y muchas veces creemos que porque ponemos al hermanito a predicar o porque lo ponemos a cantar es porque él tiene todo. No, sino porque él tiene más ganas y no hay más nada. Sencillamente. No hay más nada. No, pero es que siempre ponen a fulano, siempre predica a fulano, siempre. Y el que lo critica no busca para cena. El que lo critica no busca para prepararse. El que lo critica no busca para hacer por lo menos como ese que ponen. Gloria al Señor. Yo muchas veces predico porque no me queda de otra. Pero la voluntad mía es que usted predique. Gloria a Dios. Hoy no le dije al hermano Raúl que predicar. No le dije, hermano, predique. O sea, yo no tengo problema. Yo dije, gloria a Dios. Pero el Señor quería que usted escuchara este mensaje. Bendito es el Señor. No es que el mensaje del pastor, hermano Raúl, era malo. La voluntad de Dios, la voluntad mía era que predicara a otro. Pero como yo estoy para hacer la voluntad de Dios, aquí estoy. Gloria a Dios. Porque yo tranquilamente me puedo venir sin mensaje y decir, hermano, para que predique. Pero si fulano está indispuesto, fulano no puede. Entonces no hay predica porque yo vine para que fulano, la voluntad mía era que predicara a otro. No, yo vengo dispuesto, si es la voluntad de Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, los que no quieren que yo predique cada rato o le dé sermones, ok, no trace usted con sermón para que también usted lo dé. Pero entonces no buscan para prepararse, no buscan para preparar un sermón y no quiere que le den sermón. Entonces, si tú no das, te dan. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Mateo 7:15 y 16 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verdaderamente en la actualidad hay un problema, iglesia, en nuestras congregaciones. Y queremos que se nos diga lo que nos gusta oír. Queremos que se nos diga lo que Dios nos dará y todo lo que pidamos según nuestra voluntad y no la de Él.
exactamente como en los tiempos de los reyes del Antiguo Testamento. Y te voy a leer algo en esta mañana que usted no había leído todavía. Pastor, si ya yo me he leído la Biblia 4 veces, pero resulta que te cruzaste de largo por aquí. ¿Cómo? Vamos a verlo. Y usted me dirá si le había puesto atención a esto o no. Para yo también pedirle perdón. Porque si yo le estoy diciendo que ha pasado por algo en esto, es porque yo estoy convencido de eso, pero puedo estar equivocado. Y vamos a la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 4 en adelante. Y se lo voy a leer detenidamente. Y dice la palabra: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y le preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: oigan, aún hay aquí un profeta por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaía, el hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaía, hijo de Imla. Antes de seguir leyendo, le pregunto: ¿usted había leído con detención esto? ¿Alguno le había puesto atención a esta palabra? No. Usted sabe lo que es decir: hay un profeta, pero lo aborrezco. Y a veces nos ponemos tristes. A veces nos ponemos a llorar porque a un hermanito no le caímos bien. Porque a un hermanito no le gusta cuando nosotros predicamos. A una hermanita no le gusta cuando nosotros profetizamos algo. Y nos ponemos bravos. El profeta de Jehová, el profeta de Dios, el rey, le caía gordo. No gustaba de él. Decía: lo aborrezco, porque siempre me profetiza mal. Porque él quería que le profetizara bien. Y yo creo que a todos nos gusta que nos profeticen bien. ¿A quién no? A mí me encanta. Gloria a Dios. Que le profeticen bien, pero que no le digan el profeta lo que tiene que corregir. Porque se pone bravo, se resiente. Cuando alguien es corregido, no le gusta, hermano. Y la Biblia dice que tenemos que aceptar las correcciones. Gloria a Dios. Voy a seguir. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Oiga. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con esto acorneará a los sirios hasta destruirlo por completo. Y de esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego
que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hable bien. ¿Están entendiendo lo que estoy leyendo? ¿Y qué dijo Micaías? Vive Jehová. O sea, aquellos estaban profetizando cosas bonitas, cosas buenas, y vinieron a decirle a Micaías lo que los demás estaban profetizando. Y así hay muchos hermanitos y hermanitas que hacen lo que hacen los demás, pero no hacen lo que hace Dios y lo que dice Dios que te diga. Te aseguro que si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, seremos prosperados y nos irá bien. Gloria al Señor. Nos dejamos influenciar de los demás, nos dejamos llenar el oído de los demás, nos dejamos llenar cuentos de los demás, nos dejamos dañar de los demás. Aleluya. Gloria a Dios. A veces ni nos damos cuenta cuando estamos enredándonos con los demás. A veces ni nos damos cuenta. Y cuando estamos dejándonos llevar por los demás, eso nos envuelve de tal manera que nos pone ciegos. Y no nos damos cuenta cómo le estamos fallando a Dios. No nos damos cuenta. Mire, si usted se involucra con una persona, se asocia con una persona negativa, usted termina siendo negativo. Falso negativo. ¿Verdad que se lo digo? Una persona que hable siempre con negativismo, con pesimismo. Son pesimistas. Usted termina al igual que esa persona. Termina hablando como esa persona. Si usted anda con una persona perezosa, usted termina perezoso. ¿Sabe por qué? Porque ya usted conoce el tiempo de esa persona. Conoce cómo se mueve esa persona. Y dice, no, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a llegar? Si fulano llega a esta hora, si fulano esto, fulano lo otro. Y termina igual que esa persona. Pero si usted camina con una persona pilosa, con una persona hermano de vigor, con una persona perseverante, con una persona persistente, dice, no, usted camina a la par de esa persona y usted termina prendiéndose la chispa. El que tiene oído que oiga. Gloria al Señor. Si usted anda con alguien que hable mal, usted termina hablando mal. Usted no haga lo que dicen los demás. No, pero es que es mi amigo y es mi hermano. ¿Cuál amigo ni cuál hermano? Tu amigo te empuja para que sigas adelante. Tu amigo no te detiene. Hay personas que mejor prefieren una reunión familiar, mejor prefieren una reunión de amigos que reunirse con Dios. Todo tiene su tiempo, siempre le digo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. No porque fulanito me dijo, que porque fulanito, y muchos caminan. Si tú te congregas, tu amigo se congrega. Si tú vienes a la iglesia, tu amigo viene a la iglesia. Y si tú no vienes, él no viene. Porque es influenciado por los demás. Lo dice la palabra aquí. Te ruego que haga conforme a los demás lo están haciendo. Delante del rey, para agradar al rey, tenían que decirle cosas. Pero yo para agradar a Dios no tengo que decirle lo perfecto ni lo bonito que soy. Yo para agradar al rey aún me presento con mis defectos, me presento con mi falla y le digo toda la verdad. Lo alabo y lo glorifico, herido y golpeado como estoy. Le digo, Señor, yo no estoy en la mejor condición de alabarte, pero quiero alabarte. Quiero glorificarte y te aseguro que sí agrado a mi rey, porque yo no estoy para agradar a los reyes de la tierra, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios, al Rey de Reyes. Y dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Si le gusta o no le gusta, no sé, pero yo voy a decir lo que Dios me dijo. Gloria a Dios. Vamos a concluir. En la palabra de Dios podemos ver que aún los verdaderos siervos de Dios pueden dar una palabra para nuestras vidas
que no están apegadas a la voluntad del Señor. Así como fueron las palabras del profeta Natán para David antes él que le revelara el pacto que haría con él. O sea, nosotros podemos declarar una palabra de bendición sobre la vida de la persona. Claro que sí. No va apegada ni a la voluntad de Dios ni a la palabra del Señor. Nosotros la podemos declarar. Cuando le digo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te vaya bien, estoy declarando una palabra sobre tu vida de bendición. Dios te va a dar muchas bendiciones. Dios te va a guardar. Estoy declarando esa palabra de bendición. Dios no me ha dicho que te la diga, ni te estoy profetizando, ni espero decir si es la voluntad de Dios. Yo estoy dando una palabra de lo que deseo en mi corazón para ti, y esa palabra va a ser efectiva, porque la está declarando un profeta, la está declarando un sacerdote, la está declarando un hombre, una mujer de Dios que tiene respaldo del Señor. Dice segundo libro de Samuel dice en el capítulo 7, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: esta palabra no se la dijo Dios a Natán para que se la dijera al rey. Pero Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Imagínese usted. ¿Qué nos dice esto, iglesia? Que por sobre las palabras de los pastores y de los siervos de Dios, de los llamados apóstoles y profetas, estará siempre esa palabra que está por encima de todo. Y cuando nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, Dios se glorifica, porque ya yo no estoy hablando conforme a la palabra mía, ni conforme al ajuste de lo que yo quiero que Dios haga. La última palabra, o sea que la palabra suprema y la voluntad de nuestro Dios, la última palabra en nuestras vidas no la tiene ningún hombre. La última palabra en nuestras vidas siempre la tiene y la tendrá nuestro amado Dios. Y tenemos que ajustarnos a esa palabra cuando nosotros oremos, cuando nosotros le pidamos algo a Dios, cuando nosotros pidamos algo en alguna persona o en nuestra vida para que Dios la haga, aunque no encaje a nuestro parecer, aunque no sea muy agradable para nosotros, pero crea lo que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas y para nuestra familia. Pidamos que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dele la gloria y la honra al Señor en esta preciosa mañana. Aleluya. Y que esta palabra haya quedado sembrada en la vida de cada uno de los que hemos escuchado, de los que están allí a través de las redes sociales. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga también a tu familia. Y sepamos pedirle que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Gloria al